ya bastantes semanas viene dirigiendo de forma clara los destinos del campus Estelae, de la antigua Sociedad Deportiva Compostela, pero que hace un par de viernes, digamos, se hacía ya de forma oficial el traspaso de poderes entre José María Caneda y el nuevo presidente, que es Antonio Quinteiro. Le compraba la marca Sociedad Deportiva Compostela, que había adquirido José María Caneda en lo que fue la liquidación de la SD Compostela, Sociedad Anónima Deportiva, y los socios, que son poquitos, del campus Estelae, 6, si no recuerdo mal, muy vinculados a José María Caneda, decidían, bueno, pues en reunión o en asamblea, admitir a Antonio Quinteiro como nuevo presidente del club. Hasta hoy no ha querido, digamos, salir de forma pública, ni hacer manifestaciones, ni conceder ningún tipo de entrevista, porque lo que primero quería hacer, aunque ya lleva bastantes semanas trabajando para la Sociedad Deportiva Compostela, era, digamos, tomar posesión, sentarse y centrarse para comprobar in situ y de una forma directa, pues lo que hay, que yo creo que ya lo conoce, y lo que pretende o quiere hacer con el campus Estelae, pues lo que queda ya de temporada y el futuro más inmediato, que será la próxima campaña. 2:23 de la tarde. Don Antonio Quinteiro, presidente del campus Estelae, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted cómo está? Bueno, pues aquí con el inicio de este futuro de nuestro Compostela, en este momento campus Estelae. Bueno, yo quería saber quién es Antonio Quinteiro y cómo aparece hace unos meses ya en la órbita, en la estela del Compostela, del campus Estelae. Pues Antonio Quinteiro es una persona que perteneció al Compostela hace algunos años en las categorías inferiores, en el equipo juveniles y de Compostela Atlético en una parte, y una persona que tiene un compromiso y un entusiasmo especial con el club, con la entidad, de continuar siendo el equipo de la ciudad, de que vuelva a recuperar su posición social en Santiago, que vuelva a tener a las instituciones, la confianza de las instituciones y la confianza del sector empresarial que anteriormente tuvo para ello, devolvérselo a estos sectores y bueno, modernizar el club en el sentido estructural de las demandas que nos amparan en este nuevo momento, en este nuevo mundo, y pues eso, integrarlo nuevamente a la sociedad de Compostela y a toda su afición. Sí, pero desde que Antonio Quinteiro era jugador juvenil del Compostela hasta hoy, ha pasado algún año, ¿no? Sí, algunos años, bastantes años, ya alrededor de 30 años, 30, 32 años. Pero bueno, el sentimiento sigue siendo el mismo, el Compostela creo que sigue siendo el mismo después de muchas situaciones que haya tenido a lo largo de toda su historia, pero creo que el sentimiento de todos y cada uno de nosotros siguen siendo los mismos. Y si no, pues para eso mis compañeros de entonces que me han animado, que me han entusiasmado, que se han entusiasmado conmigo y que me han de alguna manera hecho tomar esta decisión tan importante para mí. ¿Quién o quiénes en concreto lo arrastran? Compañeros de aquella época, sin nombrar a ninguno en particular, porque a lo mejor podría dejar en el olvido, pero los que en aquel momento estaban junto conmigo ahí. Bueno, lo convencen y un día, por decirlo de alguna forma, no por escenificarlo, se planta en San Lázaro a hablar con José María Caneda. No, bueno, fue al contrario, no fue empujado por mis compañeros, sino que mis compañeros me motivaron a tomar la decisión final, aunque la decisión fue muy, muy personal, pero bueno, sintiendo el apoyo de ellos, sintiendo ese entusiasmo, ese compromiso que ellos fortalecieron junto conmigo, pero inició anteriormente las reuniones con José María Caneda. Eso fue lo principal. Las necesidades entonces del club por aquel entonces para buscar en este caso un aliado o un mecenas, no sé cómo denominarlo, para intentar solucionar la situación actual, ¿no? Eso digamos que es el punto de partida.
Bueno, seguramente para mí, porque yo no conocía a la persona del presidente anterior, no la conocía, el señor Caneda no lo conocía. Fui invitado a escucharlo porque pues al parecer ya se encontraba cansado, ya ha tenido mucho tiempo al frente del club y quería buscar a alguien que tuviese interés y que tuviese esa valoración sentimental hacia el club y que sus intenciones siempre fuesen buenas. Yo lo escuché y pues después de comentarlo conmigo mismo y después de comentarlo con estos compañeros y algunas otras personas del sector y algunas otras personas de la ciudad, me dieron el ánimo y me dieron su aprobación para que yo tomase esta responsabilidad, la responsabilidad que he asumido y que estoy muy orgulloso de haberla asumido, porque sé que va a ser para bien, sé que va a ser para volver al Compostela a la sociedad, devolverle al Compostela a las instituciones, al sector empresarial, y que es donde tiene que estar el Compostela en estos momentos, Campus Estelae. Nuevo presidente para el Compostela, para el Campus Estelae, que asume, tengo entendido, bueno, me lo contó usted un día que tuvimos oportunidad de hablar por teléfono unos minutos, asumen las deudas, ¿no?, que tiene el Campus Estelae en estos momentos, y a mayores ha adquirido la marca Sociedad Deportiva Compostela, que tenía en propiedad el anterior presidente, que había comprado precisamente en la subasta de bienes del Compostela como Sociedad Anónima Deportiva por un importe de 4.000 euros. Esto, digamos, que es el acuerdo, ¿no? El acuerdo, para que lo sepa la gente, digamos, el acuerdo económico que hay entre el pasado Campus Estelae y el actual Campus Estelae. Bueno, Antonio Quinteiro lo que asume es la responsabilidad de ser el presidente del club en un inicio. La junta directiva, que en breves días estará nombrada y estará ya reconocida, se presentará, tendrá que afrontar las situaciones que tiene el club, compromisos económicos, que no se les puede llamar deudas, sino se les puede llamar compromisos que el club tiene, que tendremos que afrontarlos. Y efectivamente lo de la compra de la marca es porque así estaba establecido, así estaba estructurada el club. La marca pertenecía a una persona que no era el club y que hubo que hacer un traspaso de esta marca. Después el club no hay ningún traspaso, porque el club, repito, insisto, es el equipo de la ciudad, es el equipo de una sociedad compostelana, es un equipo de las instituciones de la ciudad y del sector empresarial, y eso no se puede hacer otra cosa más que asumir la presidencia, que fue lo que yo hice en su momento. Sí, yo siempre dije, cuando se comenzó a hablar de esta posibilidad, ¿no?, de que usted fuese presidente del Campus Estelae, se hablaba de que va a comprar el Campus Estelae. Yo siempre mantenía en este foro, en este espacio, de que no se podía vender, que le iba a entregar Caneda. Un recibí, pago tanto por esto, que tendría que ser los socios los que lo decidiesen, y el que se sumase, digamos, a este cargo como presidente, pues iba a asumir lógicamente todo lo heredado por la gestión anterior, porque es como se hacen así los traspasos de los clubs que no son empresas, ¿no?, que no son sociedades anónimas. La responsabilidad como directiva, que se unirá en breves, y la responsabilidad mía como presidente, por supuesto, es avalar y afrontar esas situaciones económicas que tiene el club, que no están para nada complicadas ni nada, son compromisos de pago que hay que realizar, que hay que renegociar con las diferentes entidades, y nada más. O sea, el club, por supuesto, que no se puede comprar ni vender, porque el club es de todos, entonces todos tendríamos que participar en esa compra-venta, y todos me refiero a todos los ciudadanos, a todos los aficionados del Compostela, a las entidades, a los empresarios, a todos, que el club nos pertenece a todos. Yo asumo la responsabilidad del presidente en este momento, y bueno, pues quiero que sepan todos aquellos que están a la expectativa, que es porque a mí ha llegado, y como ha llegado para mí, y como sabía que esto era necesario, yo he asumido ese compromiso, y lo he asumido con el entusiasmo que tengo como aficionado al Compostela y como persona que lleva al Compostela dentro desde niño, pero no ha sido otra la razón más que esa.
Señor Quinteiro, ¿podemos saber si esos compromisos, cuánto es la cuantía de esos compromisos que tiene pendientes el Campus Estelae? Pues en números no se puede, en números no puede hablarse de números. La Junta Directiva, en cuanto esté consolidada en los próximos días, haremos frente a esas situaciones que no son, repito, no son deudas, son simple y sencillamente compromisos que tenía el club y que el club estaba teniendo dificultades para afrontarlo, pero no hay nada que ponga en riesgo ni el club ni ponga en riesgo a nadie en lo personal. La relación del anterior presidente ahora con el club no existe, deja de existir. Pues yo solo puedo hablar como el nuevo presidente del Compostela, puedo hablar del presente y del futuro. Del pasado pues ya no podemos hablar, del pasado del Compostela o del pasado de la directiva anterior, eso no podremos hablar nosotros. Si algo quieren hablar de lo anterior, tendrán que hacerlo directamente con el señor José María Caneda. Nosotros ahora estamos hablando del presente y del futuro, y eso sí podré yo hablar de ello y responder yo por ello. Entiendo que está totalmente ya desligado. El presente es obvio. Hay una serie de equipos con una cabeza en la regional preferente, ya con la temporada rodada casi llegando a su final. Se estará pensando más en el futuro próximo, ¿no? A corto plazo, que sería el próximo año, y cómo estructurar todo el club. ¿Cuál es el proyecto de Antonio Quinteiro como presidente del Campus Estelae? El proyecto mío, lo vengo diciendo desde el principio, es que el Compostela vuelva a ser el equipo de la ciudad, que el Compostela vuelva a recuperar la confianza de toda una sociedad, que la sociedad recupere su equipo que siempre lo ha representado, que las instituciones vuelvan a tener al Compostela como su equipo, los empresarios. Y en lo que es lo deportivo, pues el proyecto de trabajo es estructurar las bases, fortalecer la base desde el principio. Las categorías inferiores van a ser lo primordial para nosotros, y el primer equipo crecerá con solidez desde la base. Sabemos que tenemos que contar y que vamos a contar y que queremos contar con todos los jugadores de Santiago y del entorno de Santiago que sean válidos en la próxima campaña para el primer equipo. Aquí estará su casa, muchos de ellos ha sido su casa y volverán a hacerla, y con ellos contaremos, queremos contar con ellos. Y después, para el futuro de este club, pues todo va a ser la base, desde las categorías inferiores, que será nuestra fuente de generación de jugadores. En el poco tiempo que lleva, ya ha percibido, me imagino que gestiones sí ya ha comenzado a realizar, ¿no? Pero gestiones o contactos con las instituciones, las administraciones, con empresarios, con los aficionados, nota, bueno, pues sus ganas, su idea de proyecto que está siendo bien recibido, o ya se le han cerrado algunas puertas y uno dice, ¿dónde me he metido? Con las instituciones hemos tenido un acercamiento fluido. Ahora, en cuanto quede consolidada la nueva directiva del Compostela, lo haremos en forma formal. Nos presentaremos con ellos y presentaremos nuestro proyecto de club. No hemos tenido para nada, al contrario, hemos tenido aceptación, hemos tenido un buen recibimiento. Yo sé que había mucha expectativa en toda la afición, en toda la ciudad, por los sucesos de este cambio, si se realizaban o no se realizaban. Creo que todo el mundo está pues satisfecho de que esto se haya sucedido, y ahora pues obviamente tendrán la expectativa y tendrán que esperar a que nosotros le demostremos lo que realmente venimos a hacer, lo que queremos hacer, que es eso, como le vengo comentando desde el principio de la entrevista, estructurar desde abajo las bases de un club que tendrá que tener un futuro a mediano o largo plazo fuerte y bueno. De nada nos va a servir pensar en este momento que el primer equipo tendremos que mandarlo lo más arriba posible si no vamos a tener una estructura
de base fuerte. Ha jugado a fútbol, podemos decir que es una persona que conoce, bueno, pues lo que es el deporte. Ahora, desde el punto de vista de dirigente, ¿cuánto tiempo está usted dispuesto a trabajar muchas veces igual sin recompensa, ¿no? Porque muchas veces el deporte uno trabaja y al final no consigue, bueno, pues esos logros deportivos, esos ascensos, ¿Cuánto tiempo está dispuesto a sufrir y padecer? Yo creo que no vine aquí con la intención de sufrir, ni las personas que van a venir en breve vienen con la intención de sufrir ni de padecer. Venimos con una ilusión, venimos con un entusiasmo de que nuestro equipo, el equipo que nos representa a la ciudad, que nos representa a la sociedad, que vuelva a ser el equipo referente, en donde los padres de los hijos que quieren iniciarse en el fútbol tengan una casa para educar a sus hijos, para que sus hijos aprendan y practiquen un deporte tan bonito como es el fútbol. Y eso no vamos a marcarle un tiempo, ni nos vamos a desesperar, ni nos vamos a nada. Tenemos que saber que si queremos algo sólido, algo fuerte, tiene que llevarnos tiempo y tiene que llevarnos un esfuerzo desde abajo, desde la base, desde los niños, desde los que inician. Y el tiempo nos lo va a marcar, el empuje que nos dé la base. Bueno, pues a ver, señor Quinteiro, si lo consigue, ¿no? Si con su llegada y la gente que lo acompaña y lo va a acompañar cuando públicamente conozcamos las personas que conforman la junta directiva y que del Campus Estelae, que van a luchar por esta estructura y este nuevo proyecto del Campus Estelae. Bueno, pues yo lo único que le deseo es toda la suerte del mundo y a ver si usted es capaz de enderezar el fútbol en Santiago después de los bandazos que ha dado en los últimos años con diferentes proyectos que siempre por el mismo motivo, por cuestiones económicas al final, bueno, pues se han venido abajo. A ver si usted tiene la suerte del mundo, el apoyo necesario para que Santiago de Compostela, porque yo creo que lo merece, tenga un equipo de referencia en una categoría, bueno, pues importante, con una estructura de base también relevante, como en su día pudo ser los años dorados del Compos, o los ejemplos que tenemos en otras disciplinas deportivas. No sé, me imagino que conocerá el caso del Lobella en fútbol sala, o el trabajo que se pueda realizar a partir de ahora también en el Obradoiro de baloncesto. Sí, sabemos que esto es un trabajo que vamos a realizar todos. Yo no voy a ser aquí la única persona que vaya a tener los méritos o los desméritos de este proyecto. Esto es un club que, repito, es de la sociedad, es de la institución, es del núcleo empresarial, y que tenemos que hacer todos el trabajo y el esfuerzo para llevarlo lo más arriba posible, siempre con las garantías necesarias, y que, como bien dices, tanto el Lobelle como el Obradoiro lo han logrado, y nosotros tenemos que volver a lograrlo, porque el Campus Estelae en este momento, al igual que estos otros dos equipos, son los equipos de la ciudad, son los equipos de la sociedad. La última ya, y una curiosidad solo. ¿Por qué hasta ahora no ha querido manifestarse públicamente? Hasta el día de hoy, por decirlo de alguna forma. Bueno, hasta el día de la firma, por respeto a la entidad, por respeto a la sociedad, por respeto a instituciones, porque no quería ser yo una persona que estuviese participando en un juego. Por eso pedí a los medios de comunicación que se respetase ese momento, y que yo en el momento preciso me ofrecería estar en los medios de comunicación y dar toda la puntualidad de cada uno de estos pasos que seguimos. No fue otra la razón más por la cual yo no quise aparecer. A partir de hoy yo estoy a la disposición de cualquier aficionado, de cualquier institución, de cualquier empresario y de los medios de comunicación, que creo que todos juntos somos parte importante para llevar arriba este proyecto, este club, que es el club que todos queremos tener, y es el club de la ciudad, de nuestra sociedad. Muy bien. Señor Quinteiro, muchas gracias, ha sido un placer y bienvenido, que tenga toda la suerte del mundo. Al contrario, muchas gracias a ti por recibirme en tu programa y por extender mi punto de vista y mi parecer del club. Gracias, un abrazo, buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes.